Seguro que has escuchado las noticias. Málaga está en crisis una vez más. Ayer, Málaga se enfrentó a la fuerza total de una segunda dana, mucho más intensa que la anterior. Las lluvias torrenciales desencadenaron una alerta roja sin precedentes, lo que provocó un caos generalizado. Los colegios cerraron, los negocios cerraron y el transporte público se detuvo. Los servicios de emergencia se vieron desbordados por cientos de incidentes, principalmente debido a inundaciones en viviendas, comercios y calles. El río Guadalmedina se desbordó cerca de Casabermeja, trayendo un torrente de agua al centro de la ciudad, aunque por suerte se evitaron daños mayores. Pero en zonas como Benamargosa y Almojía, la historia fue diferente. Los ríos y arroyos se desbordaron, inundando viviendas y dañando infraestructuras. En la Costa del Sol, fenómenos marítimos como trombas marinas y tornados se sumaron a la destrucción. Con la alerta roja extendiéndose hasta la mañana siguiente, las autoridades instaron a la extrema precaución y a minimizar los desplazamientos. La Junta de Andalucía y los ayuntamientos están evaluando los daños y brindando ayuda a los afectados. Mantente a salvo. Y si esta actualización te ha resultado útil, no olvides darle me gusta y suscribirte para obtener más cobertura de noticias importantes en este tu canal, Lo que pasa en tu mundo.